Bienvenidos a la clase del día de hoy. En este caso vamos a resolver este ejercicio en alterno. La diferencia con el ejercicio de la clase pasada es que este capacitor de aquí no está conectado al circuito. Y me están pidiendo encontrar esto. Está dibujado aquí con las preguntas. Usted sabe que el primer análisis que tenemos que hacer es el análisis en DC. Para el análisis en DC, los capacitores se comportan como un circuito abierto. Esto de aquí se va a abrir, este de aquí se abre y este de aquí se abre. Y del DC que tenemos, hay bastantes cosas para encontrar en DC, pero lo que necesitamos es, entonces encuentre el IE y escríbalo en el chat. Listo, ya tenemos el valor del IE. Entonces, con ese valor de IE, para hacer el análisis en AC, acuérdense que en AC lo que tenemos que hacer es que los capacitores ya no representan un circuito abierto, sino que un circuito cerrado. ¿Ya? Y vamos a encontrar el RE. El RE es 26 milivoltios por el IE. Y eso nos sale 5.99, nos dicen. 5.99 ohms. Ya. Listo, entonces ya tenemos el valor de RE, que sería la primera pregunta, ¿no? Pero usted sabe que si yo le pido cualquiera de estos otros literales, ya está implícito que usted encuentre el RE, porque usted no puede encontrar nada de el ZO, el ZI y todo eso, sí, y la ganancia si no he encontrado el RE antes. Bueno, entonces vamos a dibujar el circuito equivalente del transistor aquí, ¿no? Para ir completando. Listo, haciendo alusión a una pregunta que hicieron cuando estaba el video pausado, eh, este circuito de aquí, hágase la idea que solo nos sirvió para encontrar el IE. De ahí para adelante ya no voy a usar este circuito. Con el que me voy a quedar es con el circuito equivalente que voy a armar en estos momentos. De aquí todo lo que lo que voy a calcular es con este que vamos a hacer, ¿no? Ya. Entonces, eso que está dibujado en rojo equivale al transistor, solo al aparatito de transistor, es el circuito equivalente del transistor. ¿Ya? Y voy a tener que completarle todas las cosas que están aquí, ¿no? La resistencia de 2.2, de 470, la de 0.56, eso voy a tener que copiarlo acá. ¿Ya? En AC había unas reglas. La primera regla es que el capacitor se vuelve un circuito cerrado, ¿no? Se vuelve un cortocircuito. Entonces, este capacitor ya pasa a ser una línea, este capacitor pasa a ser una línea, ¿no? ¿Listo? Y la otra cosa que teníamos que darnos cuenta es que las fuentes de voltaje pasan a valer 0 voltios. Quiere decir que ya en cualquier cosa que yo tenía como una fuente así, ¿no? En la fuente de C, ¿no? Hablo de las fuentes de C. Esa fuente de 20 que tengo aquí, en mi circuito, de 20 voltios de C, pasa a ser 0. Por lo tanto, lo voy a reemplazar con una referencia o tierra, ¿no? Como usted le quiera decir. Entonces, esto que está aquí, ya no está conectado con una fuente, sino que ya está a referencia, ¿no? Ahora, para que usted lo vea mejor, si este nodo que tengo acá arriba está conectado a referencia, pues tranquilamente lo puedo separar, ¿no? Referencia, referencia, y ya le pongo este cable
Yo sé que esto que estoy haciendo es redundante o es perder el tiempo, pero es para que no se confundan ustedes, ¿no? Listo, entonces vamos a analizar el circuito. Esta es la base, este punto es el colector y este punto es el emisor. Ya, vamos a analizar el nodo de la base. El nodo de la base es este, ¿no? Ese es el nodo de la base y aquí tenemos la base. Podemos ver que del nodo de la base hay dos ramificaciones. Una rama para el BI, el B de entrada, y otra rama que va a la resistencia de 470 kilo ohms a referencia. Y eso es lo que vamos a dibujar. Entonces, directamente vamos a lanzar una línea hacia el BI. Desde este mismo nodo, vamos a lanzar una línea que va a ir con una resistencia de 470 a referencia. Listo, entonces ya tenemos listo el nodo de la base. Vamos al nodo del colector. En el nodo del colector vemos que hay un cable que va, hay dos ramificaciones, una hacia BO y otra a través de resistencia de 2.2K. Entonces lanzamos una rama hasta el BO y de ese mismo nodo una que va hacia una resistencia y referencia. Esa resistencia vale 2.2K. Listo, entonces vamos a ver qué sigue, ¿no? Sigue el nodo E, el nodo del emisor. Y como usted puede ver en el nodo del emisor, tenemos que va a una resistencia de 256 a referencia. El nodo del emisor es todo esto. Déjenme escribirlo con un... Este es el nodo del emisor. Y antes lo mandábamos a referencia directamente en los dos ejercicios anteriores a referencia y ahí yo hacía eso de que lo separaba las referencias porque como la referencia o la tierra es la misma, la separaba cada línea a tierra. Pero ahora pasa algo diferente, miren. Esto no va directamente a referencia, sino que primero va a una resistencia y de ahí va a la referencia. Esa resistencia vale 0,56 kilo ohms. Listo, entonces vamos a sacar el ZI, es lo que me están pidiendo ahora. ZI me dicen, encuentra el ZI. Muy bien, ZI. ZI, yo le dije que ZI es se lo ve en este sentido, ¿no? ¿Qué resistencia vemos aquí, no? Vemos esta resistencia que está aquí, 470. Nos damos cuenta que la 470 va a estar en paralelo con estas dos que están acá, ¿no? Si logran notar. Repito, esta resistencia de aquí, la de 470, va a estar en paralelo con el resultado de estas dos. ¿Cuál es el resultado de estas dos resistencias? De beta RE, la beta RE con la 0,56. ¿En qué están esas resistencias? ¿En serio o en paralelo? Escríbelo en el chat. Esto de aquí no está ni en serie ni en paralelo. Paralelo no veo por dónde se le puede correr ese paralelo a alguien porque se nota que no está en paralelo porque, a ver, vamos analizando. Como yo le enseñé en cursos anteriores, en cursos de circuitos, ¿no?
Esto no puede estar en paralelo, ¿por qué? Porque si es verdad que yo puedo decir que este punto de aquí es el mismo punto de acá, porque si llevo, eso quiere decir que yo tendría que de alguna forma llegar de aquí a acá, y para que este punto del triángulo sea igual a este punto del triángulo de acá, eso quiere decir que esta parte de aquí tiene que estar conectada a referencia. ¿Se dan cuenta? Y en ningún momento me están diciendo que esta parte de aquí arriba está conectada a referencia. A lo mejor tengo una referencia acá, pero antes de llegar a esa referencia, si ustedes siguen el caminito, primero se va a chocar ¿con qué? Se va a chocar con esta resistencia de 470. Entonces la teoría del paralelo, imposible. La teoría de serie. La teoría de serie parece, pero que vemos los mismo camino ambos, pero la corriente que pasa por aquí, esta corriente en verde, no es igual a la corriente en rojo. ¿Por qué? Porque se está sumando esta corriente de acá. ¿Se da cuenta, no? La corriente que pasa por aquí en verde, más la corriente que pasa acá, se suman y dan como resultado la corriente que pasa abajo. Como por ellos no pasa la misma corriente, entonces no podemos decir tampoco que están en serie. Ya. No están ni en serie ni paralelo. Ahora vamos a analizar qué sucede, ¿no? Este, Vamos a analizar el BI. El BI está aquí, en la caída de voltaje aquí, en esa resistencia, eso es obvio, ¿no? Y el BI también es la caída de voltaje desde aquí. Si yo mido, pongo el cable más del multímetro aquí, el cable menos del multímetro acá abajo, el otro cable. Desde aquí hasta acá, desde ese más hasta ese menos, eso va a ser BI. De aquí a acá. Eso de ahí estamos claros, ¿no? Si yo quisiera medir el BI, si yo mido desde aquí arriba hasta acá abajo, voy a tener el voltaje BI. Bueno, entonces si mi marcador rojo fuera el cable rojo del multímetro y mi marcador verde fuera el cable negro, lo que me va a marcar este multímetro va a ser BI. Eso ya lo tenemos claro. ¿Ya? Vamos a encontrar BI, ¿no? BI va a ser la suma de dos voltajes, ¿no? Va a ser la suma de este voltaje con este voltaje. Por el momento inventes un nombre. Voy a inventarme que este voltaje de aquí se va a llamar BA. Y este voltaje de acá abajo se va a llamar BB. Entonces, si yo conociera los valores de BA y de BB, yo tengo que decir que BI es igual a el voltaje de A más el voltaje de B. Listo, entonces vamos a ver qué es BA. ¿Qué es BA? Ya, vamos a analizar qué es BA. BA, usted sabe que por la ley de voltaje, que hemos aprendido siempre, es la voltaje es corriente por resistencia. La corriente que pasa por esta resistencia de aquí arriba, ¿cuál es? Es IB. La corriente que pasa por aquí es IB. Entonces te va a poner IB. Y la resistencia es beta veces RE. Y le pone beta veces RE. Y ya tiene el voltaje A. Vamos a sacar el voltaje B. Voltaje B. Misma fórmula. I por R, ¿no? Vamos a ver cuál sería la I. Entonces, mire. Aquí viene una corriente IB. Baja. Llega por aquí la corriente IB. Y la única,
y entra en este nodo. Ya, este nodo que está aquí. Vamos a verlo calado, ¿no? Tenemos un nodo en que entra una corriente por aquí que se llama IB. Ahí está, ¿no? Clarito se ve, ¿no? Que está bajando. Y acá tenemos una fuente que apunta hacia abajo. Y en ese nodo está entrando una corriente que se llama beta veces IB. Y para abajo sale una corriente desconocida, IX. Vamos a decir que esta corriente que está aquí, la que baja por esta resistencia, me voy a inventar el nombre de decirle que se llama IX. ¿A qué sería igual IX? Por la ley de los nodos que hemos hecho, que sumatorias de corrientes que entran son igual a corrientes que salen, entonces usted sabe que tendría que decir que IX es igual a IB más beta veces IB. IB más beta veces IB. Y X, sacando factor común, sería beta más 1 por IB. Esa es la corriente que pasa por la resistencia de abajo. Entonces, yo voy a copiar la corriente, ¿no? Porque el voltaje B es la corriente y X por la resistencia. La corriente y X va a ser beta más 1 y B por la resistencia que es 0,56 kilo ohms. Ya tengo los dos voltajes. Ahora, como yo estoy analizando el voltaje I, voy a poner la suma de los dos voltajes. Voltaje de A voy a copiarlo y voy a decir B es IB por beta veces RE más el otro voltaje que sería beta más 1 IB por 0,56 kilo ohms. Ya. Voy a sacar factor común IB. PI es igual a el IB multiplicado por beta veces RE más beta más 1 veces por el 0,56 kilo ohms. Ya tenemos sacado factor común. Ya. Ahora atención, por favor, mire. Tenemos que sacarle ZI. Yo le voy a dar un nombre a esta Z que está aquí, esta impedancia que tengo aquí, ¿no? Voy a llamarlo, ¿cómo voy a usar la A y la B? Voy a llamar Z1 ya. Z1. Y todo esto que estaba haciendo acá yo, voy a llamarlo Z2, ¿no? Solamente para no confundirnos a la hora de explicarse. Z2 es todas estas cosas que está aquí, todo esto es Z2. Ya. Entonces yo sé que mi ZI va a ser igual a el paralelo de Z1 con Z2. Paralelo con Z2. Listo. Mi Z1, yo ya sé cuánto vale mi Z1. Mi Z1 vale 470 kilo ohms. Entonces, voy a escribir 470 kilo ohms.
en paralelo con lo que me dé de Z2. Entonces necesito este Z que está acá. Vamos a analizar qué está pasando ahí en esas dos resistencias. Ahí tengo esas dos resistencias, ¿no? Yo sé que juntas, estas dos me representan una especie de Z, una impedancia. Las dos juntas se llaman Z2. Si yo pudiera juntarlas de alguna manera. ¿Qué voltaje cae en Z2? Usted ya me lo dijo. Me dice que cae BI. Ya me dijo que aquí cae BI. Más menos BI. ¿Qué corriente pasa por aquí? Pasa la corriente IB, con la resultante, ¿no? Los dos. Entonces, si BI es igual a IB por Z2, si yo despejo Z2, tengo que Z2 debería ser igual al BI para el IB. Perfecto. Entonces, si yo cojo el BI y lo divido por el IB, voy a tener ese Z2 que yo tanto quiero. ¿Dónde puedo encontrar eso? ¿Dónde puedo hacer eso? Escríbanlo en el chat. ¿Dónde puedo encontrar BI dividido para IB? Perfecto, despejando la fórmula. Mire aquí, ve. Aquí están los participantes. ¿Se dan cuenta? Ahí están ambos. Entonces, si yo mando ese IB a dividir al BI, lo mandé a dividir, ¿qué me queda en este lado? Me queda beta veces RE más beta más 1 por 0,56 kilo ohms. Ya, mire, solo he despejado, no he hecho nada más. No he hecho nada extraordinario. Ya, y, mire, yo sé que BI para IB es Z2. Entonces todo esto yo sé que esto es Z2. Y ya tengo mi Z2. Entonces todo esto que está aquí, lo voy a copiar acá, ¿no? Ya tengo mi ZI. Es el paralelo de esas dos resistencias. Copiémoslo abajo para que no haya confusiones. Ahora yo ya sé que mi ZI es igual a 470 kilo ohmios en paralelo con beta veces RE más beta más un veces 0,56 kilo ohms. Ya, y de ahí usted ya puede sacar el paralelo con eso de ahí, porque ya tiene todos los datos. Acuérdese que en el ejercicio le estaban diciendo desde un inicio que el beta vale 120 y el RE usted ya lo sacó. El beta es un valor 120, el beta ya tiene que valer 120. El RE usted me dijo que es 5,99. Y ya puede resolver eso. Sería multiplicar y ahí sacar el paralelo. Bueno, vamos a sacar el ZO. Ya, vamos analizando el circuito para ver cómo sería el ZO. A ver, analícelo un minuto y saque sus ideas. Ya listo, ya puedo analizarlo un poco. Ahora, mire, a pesar de que aquí puede prestarse para confusiones, porque usted ve este, esta resistencia que está aquí, esta resistencia que está acá. Aquí que nos dicen, no nos dicen que el RO vale infinito, ¿no? Sí nos da un valor de RO de 40 kilos. Ya. Entonces,
Esta resistencia, usted puede tener la complicación de creer que esté en paralelo con esto y lo de acá, ¿no? Entonces no se confunda. Vamos a analizar algo. Aquí yo tengo una corriente. ¿Cómo le vamos a llamar a esta corriente? Inventémonos un nombre. Y. Listo, entonces, si yo supiera cuánto vale y multiplicado por 2.2, ¿a qué me va a dar? De la corriente Y, yo la multiplico por la resistencia de 2.2 kilovoltios, kilo ohmios, ¿qué voltaje me va a dar? Tiene que darme un voltaje, ¿no? Si yo multiplico una corriente por una resistencia, tiene que darme un voltaje. ¿Qué voltaje me va a dar? ¿Qué valor en el chat? Veo muy bien. Veo. Por lo tanto, el voltaje VO va a estar sujeto para poder encontrar el ZO, yo tendría que tener esto dividido para esto, ¿no? Ahora, la corriente de salida, miren, necesitamos de tener un concepto claro aquí. Cada una de estas corrientes, cada uno de estos voltajes que tengo aquí, el VI y el VO tienen un voltaje, tienen una corriente de salida y de entrada. El VI tiene una corriente de salida I. Corriente I. Y el voltaje de salida tiene una corriente de salida que se llama O. Corriente O. Hasta ahí no hemos dicho nada del otro mundo, ¿no? O es obvio, ¿no? El voltaje de entrada tiene una corriente de entrada, el voltaje de salida tiene una corriente de salida. Bueno, ¿por qué no trabajamos con la corriente de salida hace poco? Porque esa corriente de salida se está dividiendo en dos corrientes, ¿no? En esta de aquí y en esta de acá. Ya. Yo nunca tuve aquí la corriente de salida. Nunca tuve la corriente que vale esta de aquí, ¿no? Nunca la encontré. Si hubiera sabido, se hubiera vuelto más fácil el ejercicio porque solamente trabajaba con este voltaje y esta corriente. ¿Ya? Pero aquí no es el caso, mire, por ejemplo. Aquí la corriente IO es esta, es la corriente IE, porque toda esta corriente baja por aquí. ¿Por qué no consideramos que esa corriente se va a dividir hasta la resistencia RO? ¿Por qué no tomamos en cuenta eso? Versus la corriente de 2.2 kilo. Estamos ignorando, no se da cuenta. En este caso estamos haciendo como que no vale. ¿Por qué? Porque esta resistencia es muy grande comparada con la de 2.2K. Vamos a analizar eso. Yo estoy diciendo que la estoy ignorando porque es muy grande. Y eso es lo que hacemos en este estudio. Hay una ley que dice, no el artificio, no sé cómo se diría, pero ley. Dice que si tienes una resistencia, o artificio, ¿no? Tienes una resistencia R y tienes una resistencia R2,
esa resistencia de R2 es 10 veces más que la R1, entonces la R2 tranquilamente la puedes eliminar. Yo sé que eso se presta a confusión para ustedes, pero vamos a analizar eso. Vamos a hacer una pequeña prueba. Tiene una corriente de 10 miliamperios, tiene una resistencia de 2.2 K y tiene una resistencia de 40 K. ¿Qué me dice la teoría? Me dice, esta pequeña ley me dice, bueno, como esta resistencia vale 2.2 y la otra resistencia no vale, mire, vamos a hacer el R2, ¿no? El R2 sería igual a 2.2K por 10, ¿no? ¿Cuánto me da esto? R2 me está dando 22K. Y yo tengo 40K. Se pasa, si se da cuenta. Si R2 es mayor o igual a 10 veces a R1, es verdad, R2 es mayor o igual que el 22, esta R de aquí habría que eliminarla. Ya pasa por ella muy poca corriente. Hagamos la prueba. Dígame cuánto vale esta corriente de aquí. Vamos haciendo este circuito sencillo de la materia anterior. I1 y el I2. Sáquenme esas corrientes, por favor. Escríbanlo en el chat. I1 y escriban en el chat el I2. Hagamos este pequeño ejercicio solo para que quede comprobado esto. Ya como usted puede ver, tenemos dos resultados y esta segunda corriente es despreciable, ¿no? Por eso es que decimos que vamos a trabajar con esta y esta la estamos eliminando porque esto de aquí no aporta mucho, ¿no? No se está desviando mucha corriente a la resistencia de 40 kilos y por eso la eliminamos para facilitarnos el análisis. Listo, entonces ya nos dimos cuenta que es verdad el teorema que nos están diciendo aquí, que si un R es mayor a 10 veces a la otra resistencia, esta resistencia va a ser eliminada. 10 veces 2.2K serían 22K y como 40 es mayor que 22K, ya la eliminamos. Entonces, para efectos de este análisis de aquí, yo podría eliminar el R sub 0 para mi, no del circuito, sino que para mi análisis. Pero si esta de resistencia de R va a ser sumada con esta resistencia de acá abajo, ¿se va a hacer más grande? Pues se va a hacer más de 40. Si aquí nomás es 40, sumada con la impedancia de acá abajo, se va a hacer más de 40 y se va a hacer más despreciable lo que va a chupar de corriente. Entonces, solamente me quedo con esto. Entonces tengo que IO, que es la corriente que baja por aquí, por 2.2K, es igual a BO. Entonces yo tengo que mi ZO es igual al BO para el IO. Si usted manda a dividir todo esto, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar que ZO es 2.2K. Eso sí lo ve despejando, ¿no? Si no, ya viendo directamente acá, si yo ya eliminé todo esto, ya eliminé todo esto, porque si esta es 40, peor con la de acá abajo que la va a hacer más grande. Como se hace más grande, ya chupa menos corriente, entonces ya yo la ignoro. Yo sé que va a haber una corriente que se va a desviar para allá, pero yo la ignoro por lo que aprendimos hace poco. El concepto de despreciable, se vuelve una corriente despreciable. Entonces mi impedancia va a ser directamente 2.2K. Eso es lo que vamos a anotar. No lo vio, pero yo ahorita lo anoté.
Ahí está, ¿no? ZO 2.2K. La ganancia de voltaje. Muy bien. Aquí tenemos la última pregunta, ganancia de voltaje. Entonces usted sabe que siempre, siempre, en cualquier circuito, ya sea en este o en otros circuitos que veamos, en todos los circuitos que veamos, la ganancia en voltaje va a ser el voltaje de la salida dividido por el voltaje de entrada. Muy bien. Ya. Entonces, el voltaje de la salida. Nosotros ya tenemos aquí, mire. Acá está, mire. Voltaje de la salida. Es I.O. para 2 por 2.2K. Eso ya lo tenemos entendido, ¿no? Listo, ahora vamos a relacionar quién es I.O. ¿De dónde pudo haber salido I.O.? Usted sabe que yo ya eliminé para mi análisis esta resistencia de aquí porque no está aportando nada. Porque es muy grande esa resistencia de 40K. Pero se lo hubieran puesto infinita. Entonces, ¿quién me está dando la corriente I.O.? Mire. Si ve lo que completé. ¿A qué es igual I.O.? Escríbelo en el chat. Muy bien, a menos beta veces IB. A menos beta veces IB. Esa es I.O. Entonces yo ya puedo poner que el BO es menos beta veces IB por 2.2K. Y voy a copiar acá arriba, ¿no? Menos beta veces IB por 2.2K. Ya tengo el BO. Ahora vamos a buscar al BI. Ya lo habíamos analizado antes. Mira, aquí está, ¿ves? Bien bonito. Despejadito y todo. Todo esto es el BI, ¿no? IB, abro paréntesis, beta veces RE. Todo esto vamos a copiarlo. Beta veces RE más beta más 1 veces 0.56 kiloohmios. 0.56 kiloohmios y cierro el corchete, ¿no? Listo. Ya tengo todos los integrantes de la fiesta. ¿Qué toca hacer? Se pega una simplificadita, ¿no? Esto se va con esto. Y ya tengo la ganancia de voltaje, porque solo es cuestión de reemplazar. Recuerde que usted en el ejercicio ya tiene que este beta vale 120, el beta vale 120, el beta de aquí vale 120, y que el RE le salió 5,99 ohms. Y todo eso reemplazar con calculadora ya, y le va a dar la ganancia de voltaje, ojo, va a ser negativa, por lo menos que tiene aquí.